Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy, junto a mi compañero Joseph Blas y quien les habla, Neti Pacti, presentaremos nuestro trabajo de investigación titulado Educación financiera y hábitos de ahorro, evidencia en estudiantes trabajadores. Para ello vamos a dar una breve interpretación sobre la problemática. Hay que tener presente que la educación financiera es un tema indispensable hoy en día, ya que les permite a las personas poder administrar su dinero, como también tomar mejores decisiones económicas responsables. En diferentes estudios de otros países, tales como Indonesia, se identificó que estudiantes tenían un bajo nivel de conocimientos financieros, por lo que se implicó el promover diferentes tipos de herramientas para que estos puedan tener estos hábitos desde una etapa escolar como también en la etapa universitaria. En otras investigaciones en América Latina, ya sean como Honduras y México, la educación financiera aún no es un componente clave o primordial para los planes de estudio. Sin embargo, en Ecuador ya se viene promoviendo gracias a los entes estatales como también las entidades financieras, promover lo que vendría a ser la cultura financiera en la población. En nuestro país también se presenta lo que es una decadencia, ya que según la Superintendencia de Banca y Seguros durante el 2022, los jóvenes entre 18 y 24 años solo alcanzaron el 16% un alto índice de educación financiera. Con ello, pues vemos de que hay una gran problemática en nuestro país y por esta razón es que nosotros vamos a presentar el siguiente trabajo cuyo objetivo principal vendría a ser determinar la relación entre la educación financiera y los hábitos de ahorro de los estudiantes trabajadores de una universidad privada en el distrito de San Juan del Lurigancho durante el presente año. Ahora, en función a lo que vendrían a ser la definición de las variables, se tiene la educación financiera. La educación financiera se define como aquel procedimiento que permite a las personas tener conocimientos, habilidades y actitudes frente a la administración del dinero, como también el gestionamiento de este. Dentro de ello tenemos lo que son dimensiones. Una de ellas es la alfabetización financiera, lo que es la cultura financiera y por último lo que es la actitud financiera. Por otro lado, tenemos la variable 2 que vendrían a ser los hábitos de ahorro. En este caso, son aquellos conocimientos y prácticas que permiten a las personas poder resguardar una parte de su dinero y destinarlo hacia un fondo de emergencia como también una planificación futura. Y dentro de sus dimensiones se tiene lo que son el comportamiento de ahorro, la planificación financiera, como también la capacidad de ahorro. Ahora vamos a englobar lo que vendrían a ser el estado del arte, donde tenemos lo que es la investigación de Andino, realizada en Honduras durante el periodo del 2023, donde evidencia que la educación financiera en sí debe ser incorporada dentro de los planes de estudio de educación superior, debido a este impacto directo en lo que vendría a ser la cultura financiera de los estudiantes. Sus resultados nos mostraron que los jóvenes presentan diferentes niveles de conocimiento, ya sean sobre saber qué es una inflación, diferenciar lo que son diferentes tasas y de igual forma tener lo que es ese conocimiento frente a los riesgos y solicitudes de préstamos, lo cual pues demuestra que aún existen brechas importantes en su alfabetización financiera. Además, dentro de las preguntas del estudio y recopilando lo que son los datos, revela que la mayor parte de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables presentaban mayores niveles de conocimiento financiero, lo que confirma que la relación entre la educación y el comportamiento financiero debe ser existente. Ahora, en lo que vendría a ser la investigación realizada por Ramos en el año 2025 en nuestro país, señala que pues la educación financiera en sí es un proceso integral que no solo implica conocimiento, sino que también está influenciada por otro tipo de factores, ya sean como la conducta financiera, que son aquellos hábitos que tiene un estudiante para poder manejar su propio dinero. Luego de eso se tiene lo que es el socioeconómico, que en este caso conlleva a tener esos aspectos familiares y del hogar, saber los niveles de ingresos y ver si es que dentro de su entorno se practica ello. Como tercer punto se tiene lo que es la experiencia laboral. En este caso, los estudiantes que ya se encuentran trabajando, por así decirlo, tienen mayores habilidades para poder comprender estos tipos de hábitos financieros. Siguiente. Ahora en lo que vendría a ser la metodología, tenemos lo que es el enfoque de nuestro estudio, que es cuantitativo, un alcance correlacional, un diseño no experimental,
La población fue de 800 estudiantes pertenecientes a la Facultad de Administración y Negocios. En lo que vendría a ser la muestra, es un total de 260 estudiantes, los cuales fueron obtenidos mediante el muestreo por fórmula con un error del 5%. En lo que vendría a ser la técnica es la encuesta y un instrumento que en este caso vendría a ser el cuestionario, el cual fue validado por 3 expertos. Asimismo, lo que es la obtención y el procesamiento de datos fue mediante un formulario de Google Forms y lo que vendría a ser la obtención del procesamiento de datos vendría a ser por la herramienta SPS volumen 26. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a explicar el instrumento que sería un cuestionario dividido entre dos ítems que son las variables, donde cada dimensión de las variables sostiene lo que son 4 preguntas, siendo 24 en total en la investigación. En los resultados principalmente debemos identificar los datos sociodemográficos de los estudiantes, donde se representa que los estudiantes de Administración, Banca y Finanzas sostienen un porcentaje de 23.3% y que el 45.8% de los encuestados tienen un trabajo dependiente y gozan del sueldo fijo. Luego de ello hemos realizado lo que es una prueba de normalidad para poder identificar qué tipo de estudio vamos a realizar y qué herramienta de correlación de datos vamos a utilizar, que en este caso, mediante el Kolmogorov-Smirnov, nos hemos identificado que vamos a utilizar la herramienta Rho-Spearman, puesto que los datos de las variables no son normales. En consecuencia, vamos a explicar un pequeño gráfico de la dispersión simple de las variables, donde podemos identificar una relación positiva entre ambas. A continuación, vamos a identificar la correlación entre ambas variables mediante la herramienta SPSS volumen 26, donde identificamos un valor de 0.856, donde podemos determinar que la relación entre la educación financiera y los hábitos de ahorro es altamente significativa, confirmando la hipótesis general del estudio. Y luego de ello vamos a identificar las hipótesis específicas mediante la correlación entre las dimensiones de las variables. En primer lugar vamos a identificar la correlación de la alfabetización financiera y el comportamiento de ahorro, que nos dio un valor de 0.733, indicando que su relación es positiva alta. Por consiguiente, vamos a analizar la correlación entre la cultura financiera y la planificación financiera, que nos dio un valor de 0.763, indicando una relación significativa alta. Y finalmente vamos a identificar la correlación entre la actitud financiera y la capacidad de ahorro. Tienen un valor de 0.719, indicando que tienen una relación altamente significativa. Y por último, vamos a explicar una pequeña discusión y la conclusión del estudio, donde vamos a citar a Al-Shebami y Al-Layani en su estudio en 2022 y a Bernal en su estudio en 2026, donde ambos autores señalan que una mayor educación financiera fortalece la cultura de ahorro y la toma de decisiones económicas. Esto se puede evidenciar ya que el 71.5% de la población analizada en el estudio consulta información financiera antes de tomar decisiones relacionadas con su dinero. De igual manera, vamos a citar a Bernal en su estudio en 2025, puesto que él señala que la cultura y la planificación financiera no están simplemente influenciadas por el conocimiento financiero, sino por factores actitudinales y conductuales. Esto se puede evidenciar ya que el 63% de los encuestados manifestó que registra sus ingresos y gastos de manera diaria para llevar un mejor control de su dinero. Y para ello hemos identificado que, en conclusión, los estudiantes universitarios aún presentan un reto conforme a administrar adecuadamente sus ingresos y desarrollar hábitos de ahorro mediante su educación financiera. Por ello se recomienda a las entidades universitarias poder establecer cursos de educación financiera desde el primer ciclo en todas las carreras, ya sea por la facultad y sus cursos aplicados, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.